Comienza En torno a la vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, buenas tardes para algunos ya, queridos amigos de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Bueno, otro mediodía más en medio del mes de agosto, con la mayoría de la gente de vacaciones, disfrutando. Algunos trabajando ya, han vuelto, han tenido sus vacaciones. Otros en las ciudades que vuelven a las normalidades de trabajo y demás. Y bueno, pues las familias tratando de compaginar todo. Esa es la vida. La vida es de lo que habla este programa. La vida es de lo que a ti te interesa que hablemos, de las cosas reales de la vida. Aquí, en Radio María, En torno a la vida, es el programa que valora los avances científicos, las novedades biomédicas, las nuevas biotecnologías, las cosas que están haciéndose en los laboratorios para curar a la gente, para mejorar las condiciones de vida de las personas, para dar esperanza a un mundo con tantas amenazas para la vida humana. Aquí vemos conocemos esos avances científicos. Algunos son buenísimos, otros son buenísimos, pero hay que controlarlos un poquito. Hay que poner límites a las ciencias también, porque hay veces que los avances biotecnológicos y biomédicos, pues ciertamente tienen sus riesgos éticos, riesgos sociales. Hasta el punto de que, bueno, pues en este programa, pues muchas veces habitualmente lo que hacemos es buscar criterios, buscar con expertos que nos expliquen estos avances de las ciencias que tantas esperanzas nos dan. Y bueno, y si hay alguno que tiene problemáticas, pues también que estemos advertidos de ello, ¿no? A ti te va a interesar, porque claro, nos fascina la tecnología, nos ilusiona, nos llena de esperanza, que el Señor, Dios nuestro Señor, ha dado a unos cuantos miles de personas la capacidad de innovar, de investigar científicamente, para conseguir mejorar, pues eso, las situaciones de enfermedad, las situaciones críticas de las personas. Pero al mismo tiempo, algunos de estos avances se pueden volver en contra de las personas. Entonces hay que estar advertidos de esos pequeños, o a veces no tan pequeños, riesgos que presentan los avances tecnológicos. De esto queremos hablar hoy. En particular, querida oyente, seguro que te ha fascinado igual que a mí siempre los últimos avances de los últimos 2 decenios, sobre todo, los avances en la genética. La genética, esa parte de las ciencias biológicas que se ocupa de conocer las bases, la estructura básica de nuestro organismo, de nuestras células. Nuestra estructura genética es lo que nos identifica como especie, lo que nos cualifica y nos personifica como individuos, y realmente lo que está diciendo muchas de las cosas que nos pasan. En el mapa genético que tenemos cada uno de nosotros está toda nuestra vida. Estamos muy condicionados por nuestra genética, hasta el punto de que muchas de las enfermedades que padecemos tienen una causa o un origen más o menos directo o indirecto en condicionamientos de base genética. Los genes, los cromosomas, toda la biología celular es fabulosa, pero fíjate que hay situaciones en las que la genética nos puede ayudar mucho, porque el conocimiento de nuestros genes ha dado lugar a noticias muy buenas, como la que hoy te va a presentar mi compañero, el doctor Jesús San Román, médico, bioeticista, profesor universitario, y hoy nos acompaña también el profesor y catedrático de genética Nicolás Jouve, de la Universidad de Alcalá. Buenas tardes, doctor San Román. Buenas tardes, doctor Jouve. Buenas tardes. Bienvenidos los dos. Estoy acompañado por científicos con intereses médico-biológicos y también bioéticos, ¿eh? O sea que también ellos han estudiado la bioética y son divulgadores y expertos en bioética, como tú ya bien sabes. Pues bien, Jesús, para Nicolás, mí es un privilegio estar aquí con él. Estamos con un maestro hoy. Hoy tenemos un gran maestro, un gran catedrático, muchos años, además miembro de la Academia, del Comité Nacional de Bioética de España.
España. Bueno, lo fuimos durante una serie de años. Sí. Ya no, pero bueno. Y una trayectoria muy importante en bioética y en divulgación científica. No solamente eres un experto reconocido internacionalmente en tu ciencia, en la genética, sino que también has hecho esa reflexión ética, humana, ¿no?, que nos importa tanto en este programa. Entonces, Nicolás, estoy hablando, y doctor San Román, por favor, presentarles sencillamente esta noticia que nos ha llamado la atención sobre una aplicación de la llamada edición genética, o sea, editar genes, intervenir sobre los genes para curar. ¿Qué habéis encontrado? ¿Qué se ha logrado? Bueno, yo creo que pues, el profesor Joven nos lo va a explicar. Nicolás nos lo va a explicar estupendamente. Gracias, Jesús. Pero bueno, yo creo que tú también, por supuesto, podrías explicar de lo que se trata. Cuando hablamos de edición génica, lo que queremos decir es algo así como corregir el ADN. El ADN es nada menos que la base molecular de nuestros genes, es decir, donde está inscrito toda nuestra identidad, los rasgos que tenemos 21.000 genes en nuestro genoma, de tal manera que esta noticia que vamos a comentar pues trata de poder modificar a voluntad en el laboratorio, tecnológicamente, genes que estén defectuosos para conducirles a la versión normal y por lo tanto curar una patología, una enfermedad de las muchas que nos pueden aquejar, ¿no?, evidentemente. Esa es la idea, ¿no? Edición de genes. Y esto ha sido en Estados Unidos, con un niño, ¿verdad? Bueno, vamos a decir que la tecnología de la edición génica viene de lejos ya. Sí. Realmente los premios Nobel del año 2020 marcan prácticamente el inicio de la aplicación de esta tecnología para curar enfermedades, porque antes ya existía esta tecnología, pero era para aplicarlo en otras, digamos, otro tipo de finalidades, como puede ser mejora genética en plantas, de animales y demás. Pero para curar enfermedades realmente aparece en el año 2020, cuando Dunda y Carpentier, premios Nobel de Química, la primera vez que se otorga un premio Nobel a dos mujeres, tengo que decirlo, porque esto es una cuestión curiosa, realmente ponen o desarrollan la forma de poder atajar una enfermedad monogénica o causada por un gen mediante esta tecnología que también tiene otras denominaciones, se llama CRISPR. Todos habrán oído hablar de lo del CRISPR. CRISPR es realmente las siglas de algo así como repeticiones palindrómicas, espaciales, etcétera. Es una denominación un poquito compleja que describe realmente un sistema inmuno que existe en las bacterias, pero que estas investigadoras son capaces de decir, bueno, pues esa misma sistema que sirve para que una bacteria rechace un ataque de un virus, ¿por qué no utilizarlo para curar una patología, una enfermedad? Y desarrollan esa tecnología que llamamos CRISPR. Y ahora le paso la palabra a Jesús. Y entonces, Jesús, el caso que provocó que hablemos de la edición genética con fines terapéuticos fue el caso de este niño en Estados Unidos. Sí, a ver, yo voy a profundizar un poquito más, porque como vamos a hablar también de la parte ética, yo creo que es quizá lo que más importa en el programa que estamos viendo, es que quizás es importante entender muy bien cómo trabaja esta, más que cómo, sino sobre qué, o sobre quién, o sobre cómo trabaja esta técnica, ¿no? Que, por cierto, fue desarrollada efectivamente por dos mujeres en cuanto a la parte terapéutica, pero fue identificada por españoles. El descubrimiento del sistema inmunológico bacteriano fue Francisco Mojica. Efectivamente. Un profesor de Murcia, ¿no? de microbiología de la Universidad de Alicante. Alicante, pues fíjate, ¿no? Entonces lo que pasa es que estas dos investigadoras recogieron esa idea y la llevan de forma magistral a utilizarla como herramienta terapéutica para el tema del tratamiento, ¿no? Entonces, es de hecho, popularmente se conoce como el cortapega genético, ¿no? Porque es una técnica que permite manipular directamente, o sea, para que podamos entendernos, nos permite manipular la secuencia génica o la secuencia genómica de los genes, ¿no? Entonces, claro, esto abre un panorama de acción o de posibilidades brutal, ¿no? En el sentido de que incluso cuando la técnica empieza a desarrollarse, los propios investigadores plantean una moratoria, ¿no? Porque ya da un poco de vértigo, ¿no? Es decir, que por primera vez tenemos una técnica que es capaz de manipular el código genético, para que nos entendamos, de una forma real, de una forma eficaz, ¿no? De cambiar un gen y trasladarlo y ponerlo por otro. Eso nos permite
por un lado, manipular genes que puedan ser patológicos, es decir, que puedan estar enfermos, ¿no? Que tengan alteraciones, pero también nos puede permitir manipular genes sanos y podemos empezar a generar secuencias o individuos que tengan unos genes que a priori sean deseados. Es decir, lo que la técnica permite a priori es mucho, ¿no? Entonces se necesitan marcar límites, ¿no? Entonces la propia comunidad científica al principio se asombra, incluso se preocupa de hasta dónde se puede llevar y se tratan de marcar algunos límites que han sido del todo, desde mi punto de vista, insuficientes, ¿no? Precisamente ¿por qué? Porque el escenario más fácilmente manipulable es nuestros primeros momentos de nuestra existencia, es decir, desde la concepción, ¿no? Lo que es el embrión, sobre todo cuando ha sido generado en laboratorio. Y empieza a salir, de hecho salió un artículo científico en el cual pues un investigador chino utiliza esta técnica precisamente para manipular embriones, que supuso una discusión a nivel ético brutal. De hecho, incluso el investigador fue separado de la investigación y fue acusado penalmente. Bueno, hubo un montón de lío porque la técnica en sí misma es extraordinariamente potente a la hora de manipular la genética, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que la propia ética, la propia bioética va avanzando y decir, oye, esto se puede usar en algunas cosas, se debería usar en otras, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que el sentido común te dice, ¿no? Pues primero, que cualquier manipulación o cualquier investigación que se haga sobre embriones es una investigación que éticamente no es asumible, ¿no? No por la técnica, sino porque estamos trabajando sobre embriones que hemos generado en laboratorios y que estamos usando como si fueran productos o simplemente cosas de la investigación. Segundo, hay cosas que podemos manipular y cosas que no. No debemos ni podemos manipular precisamente la línea germinal, ¿no? Los espermatozoides, los óvulos, genes que se puedan transmitir de padres a hijos, etcétera. Es decir, si yo estoy manipulando esa línea en un individuo, voy a tener con toda seguridad repercusión sobre la descendencia de ese propio individuo. Entonces, ahí hay unas limitaciones éticas, etcétera. Bueno, pues con todo eso al final resulta que sí que tenemos campo para actuar sobre, por ejemplo, enfermedades que están en células que no son ni de la línea germinal, que son células adultas, en individuos que tienen alguna patología, que tienen alguna enfermedad, etcétera, y ahí estaba el caso del niño, que es que quiero que me contes lo del niño, porque es muy impresionante. Poco a poco. La cuestión está en que si nosotros trabajamos sobre un niño enfermo, sobre unas células concretas de ese propio niño, entonces lo que estamos haciendo es curando y tratando esa enfermedad, pero sin las limitaciones éticas que vamos viendo sobre el propio embrión o sobre las propias células. ¿Qué es lo que se presenta? Que nos lo va a explicar muy bien Nicolás ahora. ¿Qué se presenta? Pues es de los primeros. Ya ha habido algún artículo más, pero este es de los primeros en los cuales ponen caso de un niño que precisamente ha sido tratado con esta técnica, con una mutación que el niño tenía. Sí, de lo que se trata, bueno, la técnica, digamos que en la primera técnica que aparece es una técnica que realmente tiene poca precisión, vamos a decirlo. La técnica de CRISPR-Cas9, que es la que ponen en marcha los investigadores que ya comentaba antes, te permite, por ejemplo, elegir una región del ADN que esté alterada, cortarla por las dos hebras de la molécula del ADN, que como todos sabemos es una doble hélice, ¿no?, con una serie de unidades, la corta y luego lo que hace es volverlas a empalmar por medio todo ello de unos intermediarios, que es una molécula de ARN que reconoce esa zona, una enzima que es la que va a producir el corte, y después un tercer elemento que es una molécula que se le añade al sistema para que, digamos de alguna manera, empalme los extremos de rotura y restaure o renueve una zona que estaba alterada y que era causa de una enfermedad. Entonces, en este caso, lo que se ha hecho es no utilizar esa tecnología inicial que puede provocar ciertos errores, tiene efectos secundarios, puede cortar el ADN por zonas no específicamente la que se había elegido, e incluso puede causar otras patologías, sino que se ha ido mejorando. Esto es, digamos que este campo de la edición génica es un modelo, en mi opinión, de avance tecnológico en el buen sentido, aparte de los riesgos, por supuesto, del mal uso que siempre están ahí, pero se ha ido buscando siempre perfeccionar la técnica y se ha pasado por distintas fases. Ahora estamos en la segunda o tercera generación de mejoras tecnológicas. Y ahora lo que se hace ya no es cortar el ADN por las dos hebras, sino ir directamente a ver qué es lo que está alterado en la molécula del ADN causante de esa patología, en el gen que produce la patología, y cambiar una sola unidad
o es decir, un peldañito de la gran escalera, una base nucleotídica que se llama, por la que es correcta para que se restaure inmediatamente. Esto es lo que se llaman edición de bases. Que es la nueva tecnología de la que estamos hablando. Entonces, esta tecnología se ha aplicado efectivamente a un caso reciente de un niño en este mismo año, el año pasado, bueno, realmente, y lo que se ha hecho es corregirle in vivo, es decir, en las células de su propio hígado, un niño pequeñito, recién nacido, realmente de varios meses, introduciéndole todo el equipo de elementos moleculares necesarios para que en las células del hígado se produzca la corrección de la sustitución de una base nucleotídica adenina por una guanina, de tal manera que el gen que en el que estaba esa base errática se convierta en un gen sano y empieza a producir una enzima que ya interviene en el metabolismo y restaura totalmente las funciones del aparato digestivo que tenía este niño alterado, ¿no? Y ha sido un éxito. Sí, de hecho es una enfermedad que es mortal, acumula mucho amoníaco si no se recupera y el niño está yendo bien. Fíjate que lo que me daba Nicolás, una sola base genética, o sea, la adenina por la guanina, una sola base, pero es que hay cientos de enfermedades en la vida que son genéticas, que no tienen grandes tratamientos, porque hasta ahora no se podía llegar a precisamente a la causa que la producía, que era el gen, y sin embargo esto abre una vía de tratamiento clínico muy buena, ¿no? ¿Por qué yo creo que es importante? ¿Por qué la tenemos aquí? Porque, hombre, las cosas cuando se hacen bien, claro, sirven. O sea, la medicina avanza y la tecnología avanza, y cuando tú respetas precisamente las líneas éticas que te permite, como en este caso, que trabajas en un niño in vivo, manipulas o cambias el genoma alterado precisamente para restituirlo. No estamos mejorando un código genético que estaba sano y que lo que pasa es que queremos que tenga ojos azules o que sea más alto, sino simplemente estás restituyendo lo que la enfermedad te ha quitado, ¿no? que es una enzima que funcione bien, y tú estás trabajando sobre células somáticas en un terreno que se puede, con un control hecho, pues las cosas funcionan y la tecnología avanza y nos sirve precisamente para curar enfermedades. Tecnológicamente no es fácil, ¿eh? No. O sea, porque dicho como lo hemos simplificado mucho, realmente parece fácil, pero claro, hay que dotar a esas células que están en el niño y que están provocando una deficiencia genética, hay que provocar ese cambio a base de introducir en las células, lo cual ya exige, por ejemplo, una forma de introducir elementos externos en células humanas, lo cual se hace por unos vehículos, unos vectores que pueden ser de varias naturaleza. Es otra línea de investigación, los vectores más adecuados. Se utilizan virus, por ejemplo, adenovirus atenuados, o se utilizan lentivirus, o se utilizan liposomas, que son gotitas de grasa que llevan dentro incorporado los elementos moleculares necesarios para hacer esa operación de quito y pongo esta base y pongo la otra, ¿no? Es decir, la RN guía que se llama y la enzima que se llama Cas9, que es la que va a hacer la operación. Todo eso no es fácil, pero repito, esta tecnología, afortunadamente hay mucha investigación detrás, está siendo objeto de grandes avances y vamos ya por la tercera casi generación, podríamos hablar, de la oleada desde el año 2013, de modo que en 13 años se ha avanzado considerablemente. Ya hay un par de enfermedades que tienen un protocolo aprobado por las grandes agencias de medicamento, tanto de Estados Unidos como de Europa, que es la anemia falciforme y la beta-talasemia, con un protocolo de CRISPR, de solución CRISPR para estas enfermedades por estos métodos, y que realmente todavía necesitan mucho desarrollo, porque estas digamos, patologías requieren un tratamiento que cuesta hoy en día todavía $2.200.000. Eso abre otra línea de problemas éticos. Otro problema ético. Que es la equidad, claro. ¿Quién puede acceder? Que es el tema de la justicia, es decir, si esto realmente puede llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que este niño que tenía esta enfermedad genética en su hígado, potencialmente mortal, que no había claramente otra vía, con esta aplicación de la técnica CRISPR, pues no solamente es que se ha salvado al niño, que se ha dado en la diana de dónde estaba su problema genético, se ha curado al niño. Lo más importante probablemente, además de lo del niño, es que esta línea de investigación terapéutica abre toda una línea muy interesante para terapias de edición genómica,
y de ARN que estarían diseñadas a medida para pacientes que tienen enfermedades con causas genéticas que ya conocemos y que podrían ser ahora mismo ya tratados de manera general. O sea, el caso del niño estadounidense nos demuestra es un modelo. Cómo es un modelo de trabajo para mucha gente que se va a poder beneficiar de esta tecnología aplicada a curar con genética. Sí, por un detalle que te voy a decir, Pepe, perdona que te interrumpa, pero es el siguiente, y es que la mayoría de las enfermedades monogénicas de un solo gen se deben precisamente al error de una sola base. Curiosamente, esta tecnología abre la puerta a que se puedan corregir no esta enfermedad concreta, sino cientos de enfermedades que son además las más generales hereditarias, ¿no? Luego están también las enfermedades poligénicas, pero esas todavía quedan un poquito lejos. Habrá que trabajar mucho para llegar a corregir varios genes a la vez. Estamos hablando de corregir un solo gen. Ahora, eso sí, un gen que puede causar... Puede estar causando muchas enfermedades conocidas, claro, que tienen base en ese... Pero fíjate que comentaba, voy a aprovechar un poco una enfermedad que ha comentado el Nicolás, que es el tema de la anemia falciforme, ¿no? Sí. Que ya hay protocolos precisamente. Anemia falciforme. Sí, y que ya hay protocolos precisamente, como decía, para este tipo de terapia, pero es una de las enfermedades que se ha utilizado, y en España ha ocurrido, precisamente para justificar el tema del bebé medicamento, que es todo el tema de la selección mediante fecundación in vitro de aquellos que podían nacer para poder aportar tratamiento a sus hermanos. Lo llamábamos el bebé medicamento, ¿no? Y que es una técnica de fecundación in vitro que va dirigida precisamente a seleccionar cuál es el embrión que es más útil de cara al tratamiento de tu hermano, ¿no? Por eso se llaman bebé medicamento como tal, ¿no? Esto, en principio, pues fíjate, estos nuevos avances dejarían obsoleto precisamente este tipo de técnicas, que además es muy poco eficiente y que tiene unas... Tan poco eficiente, perdona Jesús que te diga, pero que desde la ley de 2006 de reproducción humana asistida no se ha aplicado en España prácticamente esta ley. Bien. Esta ley era precisamente para aprobar lo del bebé medicamento, la ley de reproducción humana asistida, para tratar precisamente al hermano enfermo que había nacido ya con esa patología, por medio de un embrión que se creaba de la misma pareja, que tuviera, digamos, que pudiera servir de donante del hermano, etcétera. Pero esa ley no se ha llegado prácticamente a aplicar porque es inaplicable. Pues fíjate que este tipo de técnicas pues la dejarán prácticamente ya obsoleta, ¿no? Y entonces recordamos cosas que hemos dicho también en estos programas muchas veces, que es que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Claro. Y hay otras formas de hacer las cosas bien, ¿no? Que es que crear embriones con una finalidad concreta, sabiendo que vas a destruir la mayoría de ellos porque no tienen el gen salvador que... Exactamente, pues ya no solamente descartas al enfermo, sino descartas al sano que no tiene... Claro, al sano, no, a una docena de hermanos. Sí. Efectivamente. Es que esto lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vemos cómo, queridos oyentes, veis cómo, con una explicación que ha sido muy clara, a pesar de la complejidad del tema, cómo la edición genética, o sea, el trabajar sobre el conocimiento genético para investigar la posible curación de enfermedades muy graves, pues va avanzando. Y tenemos buenas noticias con esto, aunque, como bien decía el doctor San Román y el doctor Jouve, hay que tener cautelas éticas, ¿no? Esto hay que tenerlo controlado y, lógicamente, es un arma muy poderosa que debe estar siempre controlada éticamente y por los comités correspondientes. En realidad, una clave fundamental, la ha dicho el doctor San Román, una clave ética, no es lo mismo actuar sobre una célula tan especial como los gametos, espermatozoides, óvulos o embriones muy jovencitos, muy precoces, que actuar, como en este caso, sobre lo que se llama la línea somática, ¿verdad? La parte del resto de las células y tejidos, en donde, digamos, que las alteraciones genéticas que hacemos quedan en el individuo, no trascienden, no más allá. Y ahí no hay tantos problemas éticos, ahí hay otros problemas éticos, pero no estos tan graves, ¿no? De hecho, bueno, ya sabemos el otro ejemplo de la investigación sobre la línea somática que tú dices, es el tema de las células IPS, las células troncales, o como conoce la población, células madre, que, bueno, biológicamente mejor llamarlas troncales, ¿no? Pues son el tronco, ¿no? de muchas otras, pero que en sí mismas, ¿no? Pueden tener un potencial terapéutico, un potencial de tratamiento muy potente, ¿no? Y claro, no es lo mismo obtenerlas de embriones
que tendríamos que destruir al embrión, generar el embrión, obtener las células, y el embrión moriría como consecuencia de esas células, pero también las podemos obtener de células adultas, ¿no? Lo que se llaman células IPS, ¿no? Que son células que han sido inducidas. Y del propio paciente. Y del propio paciente. Que no son rechazadas, por lo tanto. Esto fue otro premio Nobel de medicina de Yamanaka, que hemos comentado muchas veces, que precisamente se plantea en un momento de su vida ¿por qué seguir trabajando con embriones? ¿No? Que tiene que haber otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y desarrolla ese tipo de células y obtiene el premio Nobel, ¿no? Entonces, quizá uno de los mensajes más bonitos, yo creo, es el que comentabas antes, ¿no? De decir que, o sea, no hay que tener miedo al desarrollo, al avance tecnológico, a la búsqueda, incluso aunque estemos adentrándonos en el aspecto genético, que hay gente que a priori le da mucho miedo, ¿no? Cuando las cosas se hacen bien, cuando se respetan los principios básicos, ¿no? De integridad de la defensa de la vida física, del respeto de la no cosificación del individuo, el respeto, en una palabra, a la dignidad del ser humano desde el momento de su concepción hasta su extinción por su muerte natural, cuando eso se respeta, hay muchas cosas buenas por hacer y muchas cosas buenas que podemos seguir haciendo como resultado del avance tecnológico. El tema está en que avance igualmente al mismo ritmo, por lo menos en la legislación, claro, o lo que podríamos llamar las normativas, las normas éticas que de alguna manera condicionen que todas las aplicaciones que se están haciendo son beneficiosas y descartar las maliciosas, ¿no? Porque efectivamente todo avance tecnológico tiene la doble vertiente, el doble uso, para el bien o para el mal. Yo puedo convertir una buena tecnología en algo horrible para crear pues bacterias nocivas y la guerra bacteriológica y todo eso, pero también puedo hacer, digamos, normativas que respeten la vida y por lo tanto tener en cuenta que la vida humana es algo que se tiene que respetar siempre, la dignidad, ¿no? Hay los principios de precaución, principio de responsabilidad, principio de justicia, que decíamos hace un momento, que se deben de tener siempre presentes en todas las digamos, avances científicos. Al mismo tiempo que avanza la tecnología, implantar o arroparlo alrededor con una serie de normativas que obliguen a los investigadores de alguna manera a no utilizarlos en la mala vertiente, sino en la buena. Estás escuchando Radio María, En torno a la vida, el programa sobre bioética y divulgación de criterios claros para entender los avances científicos en su dimensión pues más técnica, pero también su dimensión moral. Nos acompaña hoy, tenemos la suerte de que estamos hablando el doctor Jesús San Román y yo mismo, José Carlos Avellán, con el doctor Nicolás Jouve, catedrático de genética de la Universidad de Alcalá. Y aprovechando que está el doctor Nicolás, antes de terminar con este tema, no me resisto a hacer una pregunta a un experto que sigue esta ciencia desde hace tantos años, como es la genética, que tantas expectativas sigue generando y que tantas soluciones buenas puede darnos en el tratamiento de enfermedades y en el conocimiento de nuestra biología más profunda, ¿no? Doctor Jouve, si tuviera que identificar cuáles son los riesgos que se vienen con la nueva genética, ¿qué problemática como experto consideras que habrá que vigilar en los próximos años? Sí. ¿Hacia dónde va la genética? ¿Qué riesgos asumiríamos? Bueno, ¿Y qué ventajas tiene? La genética en general va por el buen camino de buscar buenas soluciones para problemas que hoy en día nos aquejan, como el que hemos hablado de una patología o de una enfermedad. Pero también es verdad que los recursos genéticos son cada vez más potentes. Hoy podemos diagnosticar, por ejemplo, en embriones, como muy bien decía Jesús, el gran riesgo, la utilización de los embriones como, digamos, material de investigación o simplemente para seleccionar de entre los embriones aquellos que respondan a un perfil genético deseado. Es decir, el síndrome del niño perfecto, ¿no? Es decir, yo puedo efectivamente identificar genes en un embrión y saber si ese niño va a tener un índice, digamos, intelectual mayor o menor. Bueno, esto relativamente no es fácil, ¿eh? Y además hay mucho error y mucha confusión en eso, pero hay quien se lo cree. Y hay también quien piensa que se puede predecir la fuerza física, la belleza, en fin, el no estar exento de enfermedades. Toda esta serie de cosas se pueden hacer mediante diagnóstico genético preimplantacional en embriones, efectivamente, hoy en día. Entonces,
el uso desmesurado de estas tecnologías en esa línea me parece una línea absolutamente equivocada. Es eugenesia. Eso es buscar... Eugenesia, o sea, búsqueda en la descendencia de factores que consideramos deseables a cualquier precio, o sea, sin un límite moral. Sí, es una eugenesia positiva que se llama, es decir, algo que me parece mejor, para distinguirlo un poco de la eugenesia negativa, que es descartar lo que yo no quiero. Las dos vertientes son igualmente negativas. Hombre, actuar genéticamente para la evitación de enfermedades, o sea, algunas formas de eugenesia negativa, de evitación de enfermedades en la progenie, podría ser buenas, siempre que tuviéramos controlados los efectos. Pero no a costa de cargarte los embriones. Los embriones, claro. Ni tampoco de dejar abierta la posibilidad de alteraciones génicas incontroladas, porque yo hasta donde yo no tengo ni idea de genética, tenemos aquí un experto, uno de los riesgos también es que los mismos genetistas reconocéis que se avanza muchísimo en el conocimiento de la estructura génica, el mapeo, la secuenciación de la estructura genómica humana, etcétera, también de muchos genes en concreto, pero se sabe menos quizá de las interacciones entre unos y otros. Exactamente. De las interacciones ambientales y entre unos, silenciando un gen que le pasa a los demás. Exacto. Eso ahí también Ese es uno de los grandes problemas, uno de los grandes retos, lo que llamaríamos, y perdonar por la palabra, la interactómica. Es decir, cómo interaccionan unos genes con otros, porque al final el producto somos seres desarrollados, pero somos el producto de 21.000 genes que cooperan, que no va cada uno por su lado, ¿no? Cada uno no es independiente de los demás. Digamos que un error en un gen puede determinar una cadena de errores en otros genes, y esa es una de las vertientes que hoy en día está, digamos, todavía en estudio. Hay un proyecto, digamos, de estudio, un programa parecido al proyecto Genoma Humano, que es el proyecto de la interacción entre los genes, interactómica, que decía yo, de los genes unos con otros para el desarrollo completo del organismo. Pues y de eso se sabe menos. Me ha encantado esto, interactómicamente hablando, interactuando con todos vosotros y con los oyentes tan interactómicamente. Me ha encantado, profesor Howe, este neologismo. Ha hablado el profesor Howe sobre tecnologías muy fuertes, muy poderosas para la creación de la vida, para la alteración de la vida. Y en ese punto quisiera que habláramos también de lo que se está haciendo en la reproducción asistida, lo que se está haciendo para la creación de los bebés a través de tecnologías de reproducción asistida que se están sofisticando muchísimo y se están robotizando, se está innovando de una manera terrorífica, o al menos alarmante y deshumanizante, en la reproducción asistida. Veréis por dónde voy. Tú sabes, querida oyente, que hoy en día las parejas que tienen problemas para tener un bebé por las vías naturales, porque hay algún problema en la fertilización, en la concepción, las diversas situaciones de esterilidad que puede haber, eso ha llevado al desarrollo muy grande de la fecundación in vitro, la inseminación artificial, las tecnologías de reproducción asistida, como una alternativa no exenta de problemas éticos, con muchos problemas éticos, pero muy desarrollada. Pues bien, hasta ahora, cuando una pareja tenía, o una señora, una mujer tenía ese problema, iba a un médico, a su ginecólogo y a unos técnicos biotecnólogos que le asesoraban y le llevaban a un proceso de reproducción asistida más o menos controlado por humanos. Es decir, eran seres humanos quienes le veían dónde estaba el problema, recababan sus gametos, se instrumentalizaba un proceso de fecundación con asistencia técnica, pero controlada por humanos, hasta el punto de que, se aconsejaba a la mujer, se acompañaba el proceso. Estaba mal, porque hay problemas éticos tremendos ahí, ya los hemos comentado en este programa muchas veces, pero al menos había humanos. ¿Qué te parece si te digo que ahora se va a prescindir de los humanos? Sí, que van a ser máquinas las que van a producir nuestros bebés. Si te interesa esta noticia, te la vamos a explicar enseguida. A la vuelta de, un momentito de pausa, vamos a poner una canción para descansar unos minutitos. Es una canción que durante la pandemia yo creo que pude conocer, una canción de Vanessa Martín que se llama Un canto a la vida. Vanessa Martín, Un canto a la vida. Y enseguida estamos de vuelta contigo aquí, en Radio María, en Entorno a la Vida, para hablar de estos robots que hacen fecundación in vitro. Vamos a hablar de ello. Hasta ahora mismo.
me despierto ante la vida, como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz. Soy de ti, soy sin más. Ese grito que viaja en el aire y te hace volar. Ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida. Porque el sueño está en mis manos. Si tú quieres lo salvamos y que nadie nos empañe la razón. Hoy me entrego a lo que soy. Nos une un sentimiento, estás a tiempo, siéntelo. No te me caigas, no. Cógeme fuerte y seguiré contigo. Yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz. Soy de ti, soy sin más. Ese grito que viaja en el aire te hace volar. Ese grito de amor, ese grito de padre que entiende la vida. Soy el soplo del aire que viene y que va. Soy de la tierra. Soy de ti, soy sin más. Ese grito que viaja en el aire y te hace volar. Ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida. Y ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Después de escuchar a Vanessa Martín, este canto a la vida. Bueno, pues sí, pues muy esperanzador, ¿verdad? En la humanidad y en lo que se puede hacer. Cuando se hace buena ciencia también, como la que hacen la mayoría de nuestros médicos, de nuestros investigadores, como los que me acompañan aquí. Te habla José Carlos Avellán, que estoy acompañado por el doctor Jesús San Román, profesor universitario, médico y bioeticista, y el doctor Nicolás Jouve, catedrático de genética en la Universidad de Alcalá. Y hemos estado hablando en la primera parte del programa sobre las aplicaciones terapéuticas que se pueden hacer para curar personas de una tecnología muy famosa, la tecnología CRISPR. CRISPR-Cas, CRISPR en sus aplicaciones para sanar. Y veíamos cómo ese trabajo con los genes puede tener una orientación positiva o algunos riesgos éticos, ¿verdad? Es biotecnología que se puede usar para el bien o para cosas no tan buenas. O con riesgos, aunque no haya no hay intencionalidad, con riesgos para la humanidad. Después de hablar de eso, os anunciaba la noticia que nos ha llamado la atención, viene de Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos una noticia sobre una inteligencia artificial, un sistema que, digamos que revolucionaría o avanzaría en el sentido siguiente: tener bebés con fecundación in vitro, por ejemplo, o con ICSI, pero controlada por tecnologías de inteligencia artificial. Esto nos lo va a explicar muy bien también Jesús San Román, médico. Jesús, esto es una vuelta de tuerca a las tecnologías de reproducción asistida. Ya el factor humano pasa a un segundo plano. ¿Por qué? ¿En qué consiste? Bueno, quizá lo primero que hay que recordar es que
igual que el otro, cuando hablábamos en la primera parte del programa, estábamos hablando de una buena noticia, de una tecnología empleada para algo bueno, una tecnología que en principio el objeto de la misma es qué es lo que se hace, no tiene alguna limitación ética, sino qué es lo que haces con ella o para qué lo haces. Puedes sí tenerla, pero la técnica en sí misma no. Aquí sí que estamos hablando de las técnicas de reproducción asistida, que en sí mismas son técnicas que son moralmente lícitas por cuanto agreden, ¿no?, lo que es la dignidad de la transmisión de la vida humana. Ilícitas, sí. Sí, por cuanto agreden la transmisión de la vida humana y la dignidad de la vida, la transmisión de la vida y la propia vida física, ¿no?, de nuestras primeras etapas de desarrollo, ¿no? ¿Qué pasa? Que es una técnica que aunque tenga un fin bueno, que es que una pareja pueda tener un hijo, es una técnica en la cual el niño que va a nacer, pues realmente es el producto del proceso, ¿no? El proceso es querido en cuanto que lo que se quiere es tener un hijo, pero pues el embrión, esas primeras etapas de nuestra vida, en esos momentos de nuestra existencia, realmente somos una cosa del producto, ¿no? De hecho, se manejan varios embriones, se descartan los que a priori pueden tener algún defecto, se selecciona, etcétera. Es un proceso que tiene muchas etapas, ¿no? No solamente hay que coger el espermatozoide, hay que capacitarlo, luego hay que coger el óvulo, hay que prepararlo. Eso que comentabas tú del ICSI es la inyección del código genético del espermatozoide en el interior del óvulo para generar ya un nuevo individuo, un cigoto, que luego se va desarrollando en embrión. Ese embrión se va supervisando, se clasifica en función de determinadas letras, ¿no?, según como si las células se dividen bien o no, para pues dar un porcentaje de viabilidad a la hora de que continúe el proceso. Se descartan los que no tienen esos controles de calidad. Es decir, es un proceso muy industrial, muy mecanizado, en el cual el ser humano está plenamente cosificado, ¿no? Lo que comentabas de esa noticia es que, bueno, pues todo esto que antes se supervisaba desde el punto de vista visual o manual, ahora mismo ya va a ser un algoritmo, ¿no?, una plataforma de inteligencia artificial que es la que va a poner en marcha y va a redesarrollar todos estos procesos, ¿no? Hasta el punto de que será el propio, entiendo por la noticia, será el propio algoritmo el que decida qué embriones pueden continuar el proceso y qué embriones van a ser descartados, ¿no? Es decir, siempre con la supervisión, me imagino, del embriólogo que estará ahí, ¿no? Pero será el propio algoritmo, en función de los datos y de los parámetros que esté utilizando, el que decida que tú vas adelante, o tú eres criopreservado, o tú eres descartado dentro del proceso, ¿no? Y tú en el sentido de sujeto, que es a lo que me refiero. Porque claro, si entendemos o asumimos que desde el momento de la concepción estamos ante una masa informe de células, un objeto que no, pues bueno, esto podría tener un sentido. Pero es que eso no es así. Pero no es así. La ciencia nos lo deja muy claro, y desde el principio, y el profesor Jove lo podrá contrastar ahora mismo, ¿no? Que decir, desde el momento de la concepción tenemos un individuo, la especie humana, una persona, ¿no? Entonces, claro, que demos un paso más todavía en la cosificación, en la mecanización, en la industrialización de cómo se nos utiliza en este proceso, sí, hasta el punto de que la propia ingeniería, inteligencia artificial, llámese Aura o llámese como quiera, sea la responsable o la que decida, mediante datos, si tenemos alguna capacidad de supervivencia o no, pues es un poco duro, ¿no? O sea, Nicolás, el profesor Jove, un sistema tecnológico de inteligencia artificial llamado Aura es la que selecciona, junta los gametos, hace todo. Sí, bueno, la verdad es que, vamos a ver, el gran problema por lo que surgió la fecundación in vitro y todas las tecnologías relacionadas con la reproducción humana asistida es precisamente para tratar de paliar un problema, que es la infertilidad. La aplicación de tecnologías punteras, como puede ser la IA, no contribuye a mejorar la situación en ningún aspecto. Es decir, lo que es la causa de la infertilidad va a seguir existiendo. Lo único que se hace es monitorizar todo el proceso de alguna manera que ya no va a caer en la responsabilidad en los actores humanos, que son los padres fundamentalmente y el médico. Lo que se hace es deshumanizar algo tan bonito como es la reproducción humana, y sacarla ya no de su naturalidad, que es el abrazo conyugal y todo lo que sabemos realmente sobre lo que es la verdadera naturaleza de la vida humana, del nacimiento de la vida humana, sino que lo que se hace ahora es mecanizarlo todo el proceso, hasta la selección, como bien decía Jesús, de los embriones, mejores o peores, simplemente en función de que al observarse por el medio visual que se utilice, que será una cámara de vídeo que está viendo los embriones que se han formado y alguno que se mueve un pelín más que otro, de este sí y este no, pero que realmente eso, repito, deshumaniza
algo tan bonito como la reproducción humana y no soluciona el problema en absoluto de la fertilidad. Yo creo que todas las aplicaciones de la inteligencia artificial son muy buenas, en principio son positivas, hay que tenerlas en cuenta como algo que contribuye a facilitarnos la vida en muchos aspectos, pero hay que humanizarlas. Y humanizarlas significa que no desplacen el factor humano. Y aquí claramente yo veo que hay un desplazamiento de los médicos y incluso de los responsables que puedan también en algún modo contribuir, que son los propios padres. Sí, porque ya no es solo... Es automatizar un proceso técnico. Totalmente. Ya, como decía el doctor San Román, en sí mismo ya cosificante, deshumanizador. Uh-huh. Automatizarlo mediante un control algorítmico de algunos indicadores y que, a lo que parece, lo que tenemos es una exclusión del elemento humano, no solo en el acompañamiento del proceso, sino también incluso, como dice la profesora Laura Palazzani, en la profesora italiana tan buena, Palazzani, bioeticista, reputadísima, que tenemos aquí también en el tema de rendición de cuentas para las decisiones, en la supervisión de procedimientos, una deshumanización total, ¿no? Entonces, ya no es solo la automatización operativa, es decir, que ya no hay un médico que asuma esos procedimientos, sino que encima, pues... Sin embargo, Pepe, yo creo que es una consecuencia más de lo que venimos en un par de programas atrás comentando, ¿no? Que es esta famosa historia de la pendiente resbaladiza, ¿no? Quiere decir, cuando estás ya en sí en un proceso que es absolutamente industrial o que está mecanizado, ¿no? Bueno, pues parece lógico que a medida que vaya avanzando el progreso tú vayas mecanizando cada vez más el proceso, ¿no? Quiere decir, cuando has renunciado a entender y a respetar al embrión como miembro de la familia humana, que es lo que ocurre en las técnicas de fecundación in vitro, pues a medida que la técnica vaya avanzando la irás aplicando al proceso, porque total, al fin y al cabo, desde la concepción, pues bueno, pues ahí puede haber ahí algo, pero que yo no lo reconozco como persona, no como tal. Entonces, bueno, pues esto lo vimos inicialmente, si te acuerdas, cuando el debate de la fecundación in vitro llegó, el debate era si se podían transferir 3 embriones, si se transferían 5, si se transfería... Si se podían congelar masivamente por tiempo indefinido. Porque claro, como era una falta de respeto transferir 5, si se podía transferir 1, etcétera, ¿no? Y en el fondo dices, bueno, pues si es que, hombre, siempre mejor transferir 1 que 5, desde luego, pero es que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal, transferamos 1 o transferimos 5, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que te encuentras que lo que en principio debates con el tiempo pasa a ser tolerable y con más tiempo incluso pasa a ser obligatorio, ¿no? Que es lo que ha pasado con el tema del aborto, ¿no? Que primero era debatible, luego era tolerable y ahora parece que es obligatorio y que es un derecho, ¿no? Entonces esa caída poco a poco tiene mucho que ver con haber renunciado al principio básico de defender y entender que desde el momento de la concepción estamos ante un ser humano y por tanto no es manipulable, no es mecanizable, no es un objeto, no es utilizable. Claro. Yo quería también simplemente añadir una cosita más general en relación con la inteligencia artificial y la medicina. Porque a mí me causa mucho miedo la automatización y la deshumanización de la medicina. Incluso se llega al extremo de haber prescindido de los médicos y se han creado ya en China hospitales con robots que simplemente basta con que vaya allí el paciente, le hacen los análisis, que sean unas máquinas, unos robots, y le dan el diagnóstico y hasta el tratamiento directamente, sin un contacto con un médico. Y a mí me esto en China ya está ocurriendo. Esto está ocurriendo ya. Caramba, y está ocurriendo en China. Y realmente son realmente el desplazamiento. A mí me parece que la inteligencia artificial tiene grandísimas y buenísimas aplicaciones en medicina, por ejemplo, para ordenar los datos, para conservar todo el historial clínico de un paciente, para, digamos, también pues facilitar los tratamientos a los propios médicos, pero nunca deben de desplazar el trabajo del médico. El médico es fundamental. Incluso la telemedicina, medicina a distancia, ¿no? Está muy bien, eso está facilitado por la inteligencia artificial, pero tiene que ser al final el médico el que, digamos, sea la base del diagnóstico, porque no podemos dejarlo todo a que una máquina, porque ve ahí unos parámetros determinados que no son muy positivos, ya te dictamine qué tienes y además te diga qué tienes que hacer, ¿no? Debe haber un consejo médico, la confianza en el médico es fundamental. Sin duda ninguna. Hace poco, yo creo un par de años, estaba en un congreso muy interesante, la verdad, en
en Galicia, en concreto en Santiago de Compostela, en la Universidad de Santiago, en la que estábamos conviviendo ingenieros biomédicos, ingenieros informáticos y médicos. Y era sobre precisamente el papel de la inteligencia artificial en el ejercicio de la medicina, ¿no? Claro, el debate que está ahí siempre presente es el que comentaba Nicolás, es decir, ¿sustituirá la inteligencia artificial al médico? Y fue un debate muy interesante, primero, por lo que es en sí mismo la inteligencia artificial. Segundo, por qué diferencias hay entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, ¿no? Y tercero, por el tema también de la responsabilidad, ¿no? ¿Quién asume la responsabilidad de las decisiones, ¿no? Entonces, después de varios días de debate, al final, y de presentaciones de diferentes casos y tal, al final hubo una conclusión muy importante, ¿no? Que es que quiero explicar, ¿no? Que al final se decidió, sí, el médico va a sobrevivir a la inteligencia artificial, pero no va a sobrevivir el médico que no sepa usarla, ¿no? Lo cual viene a decir que, en el fondo, el acto médico, el titular del acto médico no puede ser más que el médico. No puede ser más que la persona que está ayudando a otra persona vulnerable a recuperar la salud. Pero yo en ese acto médico me puedo ayudar de un montón de tecnología, como me ayudaba en el pasado de otra tecnología no tan avanzada. Ahora pues me puedo ayudar tecnología mucho más avanzada, como puede ser la resonancia o como puede ser la inteligencia artificial. Pero no puede ser la inteligencia artificial la que sustituya el acto que como médico estoy obligado a hacer, en tanto que soy persona y estoy tratando de ayudar a otra persona vulnerable, ¿no? Yo creo que esto también, y ya quizás con esto termino, lo recoge muy bien la última encíclica de León XIV, que es Magnifica Humanitas, ¿no? Donde habla precisamente de la custodia y la dignidad, la custodia de la dignidad de la persona humana frente a los avances tecnocráticos y a la inteligencia artificial. Es decir, no es, como decían muchos Nicolás, la inteligencia artificial no tiene por qué ser mala. Ojo, no es neutra tampoco, porque detrás hay algoritmos. No es tan neutra como otras técnicas. La inteligencia artificial está basada en algoritmos que van a tomar decisiones en función de protocolos previamente diseñados y de datos que han sido... Y pensadas por humanos, que al final pueden tener intenciones. Eso es. Entonces, no es una técnica neutra, como hemos hablado de otras técnicas. La inteligencia artificial tiene detrás también a alguien que la ha concebido para que funcione en una determinada línea o según unas determinadas ponderaciones, según sus algoritmos y sus redes que tenga prevista en su interior, etcétera, que muchas veces lo llaman también algoritmos de caja negra, ¿no? Porque no sabemos muy bien por qué están ahí decidiendo lo que deciden, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí como médico me van a ayudar mucho. Es más, igual me permiten, como yo lo comentaba en la sesión esta, imagínate una inteligencia artificial que me permita escribir menos en el ordenador y poder estar más mirando a mi paciente a la cara, en lugar de estar mirando al teclado mientras el paciente me va contando, sino que el informe se va generando y yo puedo estar tranquilamente hablando con mi paciente. Pues estupendo, que bien que la inteligencia artificial me pueda ayudar a hacer un informe más concreto, más interpretable, más adecuado para que mi paciente lo pueda esperar, pero no puede sustituir el acto médico que el propio médico está obligado a realizar, ¿no? Porque en el fondo el acto médico se basa en el amor, ¿no? En el amor de un ser humano por otro, ¿no? De una conciencia que tiene los conocimientos con un paciente que está en una situación vulnerable, ¿no? Pues muy interesante. De hecho, estáis en la línea, debo decíroslo, seguramente lo sabéis, pero recuerdo a los oyentes que lo que están diciendo el doctor Jouvet y el doctor San Román está en perfecta sintonía con lo que ha dicho León XIV en varias ocasiones en el último año y medio. Tranquiliza. Os lo digo para vuestra tranquilidad. Estáis en la línea completamente ortodoxa. Claro. Mirad, en el Congreso de Inteligencia Artificial y Medicina, el reto de la dignidad humana, de noviembre 25, en la Pontificia Academia por la Vida, ya el Papa le está diciendo a un puñado de médicos importantísimos, ¿verdad?, que un auténtico desarrollo tecnológico, que para garantizar un auténtico desarrollo tecnológico es fundamental que la dignidad humana y el bien común sigan siendo prioridades indispensables para todos. Y en Magnifica Humanitas, la carta encíclica que refería el doctor San Román, recordad que el Papa ya advertía contra el paradigma tecnocrático de un mundo globalizado actual, y decía cómo hay que tener en cuenta esta tendencia. Hay que evitar esta tendencia a dejar que la lógica de la eficiencia, el control y el beneficio rija por sí sola las decisiones personales, sociales y económicas. O sea que cuidado con dejar en manos de los algoritmos decisiones que tienen que ver con la vida humana. Yo creo que es una encíclica que hay que leerse, ¿eh? En general, sí, todas las personas de
que estén mínimamente interesadas con este tema, porque no solamente habla, no es una cuestión, no es una encíclica excesivamente técnica que dices, bueno, no voy a leer un documento sobre inteligencia artificial, me pilla muy lejos, no, sino que es que habla mucho también de quién es la persona, ¿no? Claro. Y de cómo la persona se relaciona, por ejemplo, toca muchísimo el tema de el verdadero sentido de la dignidad del ser humano. Y de las relaciones entre las personas y de qué es lo que nos hace estar en contacto con el otro. Sí. Es decir, está muy bien hecha, todas las encíclicas, las cuales el magisterio nos ilustra y la Iglesia actúa como madre, ¿no? Pero a mí me ha resultado especialmente atractiva. Conecta mucho con la de Dignitas Infinita, que es la nota del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en la época del Papa Francisco, donde habla de la dignidad de la persona y que la eleva a esa categoría de infinita, en tanto que somos hijos de Dios. Y bueno, entonces ya cuando suman los dos documentos, pues es que es una delicia leerlo. Entonces. Pues muy bien, pues me parece una magnífica recomendación para terminar este programa, en el que hemos visto pues la ambivalencia, ¿no? El doble sentido o dirección que puede tomar los avances en las ciencias, en la genética, en la reproducción asistida. Y bueno, pues aquí con la ayuda de expertos pues hemos intentado clarificar en algunos criterios. Muchas gracias, doctor Nicolás Jouve, experto en bioética y en genética. Ha sido un placer. Gracias, catedrático de la Universidad de Alcalá, muy querido. Y también mi querido compañero, el doctor Jesús San Román, médico y profesor universitario de bioética también, pues hasta dentro de 14 días que nos podamos reunir de nuevo con nuestros oyentes, que sigan disfrutando todos del verano, que disfrutéis todo lo que podáis, descanséis, disfrutéis de la naturaleza, de la familia, lo que el trabajo y las ocupaciones nos permitan. Tiempo para estar con los nuestros, tiempo para estar más con el Señor, tiempo para disfrutar del tiempo, de la vida, que es un gran regalo. Así que hasta dentro de 14 días. Te saluda José Carlos Avellán. Sigue escuchando Radio María, vienen programas muy buenos, ¿eh? Después de la hora intermedia pues también tendréis muchas más cosas en la parrilla habitual de la radio de la Virgen. Hasta entonces, ama la vida y defiéndela. Buenas tardes. Han escuchado en Radio María En torno a la vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.